tomando asiento para iniciar la sesión. Los compañeros, si pueden ir tomando asiento para iniciar la sesión en 2 minutos. Con 8 minutos, damos por iniciada la sesión extraordinaria del día viernes 21 de junio del 2024, acta número 38, con 9 regidurías presentes. Punto número 1, comprobación del quórum. Punto número 2, lectura del orden del día, aprobado mediante el artículo número 10, acuerdo número 24, acta número 33, en la sesión ordinaria celebrada el lunes 27 de mayo del año 2024, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos. Temas a tratar: 1, presentación de la política pública de cultura. 2, aprobación de la política pública de cultura. Punto número 3, oración. La oración estará a cargo del regidor Marcos Sirias, por lo cual pido a los presentes favor ponerlos de pie. Buenas tardes. En esta tarde, Señor, queremos darte gracias por permitirnos estar aquí una vez más. Gracias, Señor, por la bendición de podernos despertar con salud. Tener la oportunidad, Señor, también de ver a nuestras familias y poder tomar las mejores decisiones para nuestro cantón. Te pedimos, Señor, y ponemos en tus manos todas las decisiones que hoy tomemos, las que vamos a tomar para futuro. A todas las personas que están aquí presentes, que nos devuelvas con bien, así como nos trajiste a este lugar. Bendice nuestras familias, a todas aquellas personas también, Señor, que se encuentran en las calles, las personas que se encuentran también privadas de libertad, Señor, y a todas las personas que tienen necesidad, Señor. Te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Para continuar, procedo a leer un correo enviado por el alcalde. Buenas tardes, sirva la presente para informar que por motivos de atención de asuntos de la alcaldía no podré asistir a la sesión, por lo que designo a la señora vicealcaldesa, doña Pilar Porras Zúñiga, para asistir a la sesión extraordinaria del día de hoy. Saludos cordiales. Le damos la cordial bienvenida a doña Pilar a este Consejo Municipal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y para proceder ya a iniciar con el tema que nos convocaron aquí a la sesión extraordinaria, vamos a iniciar con el tema presentación de la política pública de cultura, que estará a cargo del señor Juan Carlos Mora, consultor, y de la señora doña Gabriela Fernández Durán, promotora cultural del Departamento de Relaciones Públicas de la Municipalidad de San Carlos. Muchísimas gracias, doña Raquel. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, primero que todo, porque estamos muy contentos. Yo creo que es un momento que habíamos esperado muchísimo. Es la primer política de cultura que existe en el cantón. No teníamos un antecedente de la política cultura. Y es un trabajo que inició en realidad hace como 2 años. Empezamos a investigar, a preguntar en algunas municipalidades que ya contaban con una política de cultura, y fue donde empezó a nacer ese interés de darle un norte al trabajo que realizamos en cultura, porque hacemos un montón de esfuerzos y habemos un montón de agrupaciones trabajando por la cultura, la asociación cultural, las academias, los diferentes grupos, asociaciones de desarrollo. Bueno, hay un montón de cultura en todo nuestro cantón, pero cada quien por su lado. Entonces necesitamos orientar un poquito ese trabajo para maximizar los recursos, aprovecharlos de una mejor manera y además escuchar a la gente, porque es muy diferente lo que yo diga que necesita, por ejemplo, el distrito de Venado en cultura, a que la gente de Venado nos diga qué es lo que necesitan en cultura. Entonces, bueno, ahorita cuando les contemos un poquito cómo fue este proceso tan bonito que inició como en octubre, y desde ahí hemos estado trabajando. Ahorita les vamos a contar cómo se dio todo, pero bueno, fue realmente muy provechoso con las comunidades. Es una política completamente de base comunitaria. Son las personas quienes nos dieron los insumos que nos ayudaron a llegar a esos objetivos, a esos ejes, que es lo que vamos a trabajar en los próximos 10 años. Entonces, bueno, por ahorita vamos a presentarles un video que resume un poquito de lo que fue el proceso, y posteriormente, bueno, con la ayuda de don Juan Carlos Mora, que fue el consultor que nos ayudó con todo este proceso larguísimo y muy bonito, un caballero de muchísima experiencia nacional e internacional, y bueno, tenemos un resultado, una política muy bonita, la verdad. Entonces vamos a presentarles este video y luego les vamos a hacer una presentación donde don Juan Carlos va a explicar un poquito algunos de esos detalles propiamente de la política. En el año 2023, el Cantón de San Carlos inició con la construcción de su primera política cultural. Vamos a ver nada más un asuntito de sonido. En el año 2023, el Cantón de... Eso es lo que quiero ver, dónde está el parlantito, le arrimamos el micrófono.
San Carlos inició con la construcción de su primera política cultural, la cual se planteó para ser creada con base comunitaria y que fueran los habitantes del cantón quienes plantearan sus propuestas. En el año 2023, el Cantón de San Carlos inició con la construcción de su primera política cultural, la cual se planteó para ser creada con base comunitaria y que fueran los habitantes del cantón quienes plantearan sus propuestas. En el año 2023, el Cantón de San Carlos inició con la construcción de su primera política cultural, la cual se planteó para ser creada con base comunitaria y que fueran los habitantes del cantón quienes plantearan sus propuestas, necesidades y realidad cultural del cantón. En el marco de la formulación de la política cultural de la Municipalidad de San Carlos, se hizo un diagnóstico participativo a profundidad para la definición de lo que se denomina el problema público local a nivel cultural. Este diagnóstico tuvo 3 fuentes de información. 15 fueron en los distritos, 1 por cada distrito, excepto Putris y Pocosol, donde se hicieron 2 en cada uno. En total se realizaron 21 talleres de consulta, de los cuales 15 fueron en los distritos, 1 por cada distrito, excepto Putris y Pocosol, donde se hicieron 2 en cada uno. Se tuvo un taller con agrupaciones artísticas del cantón, un taller con representantes de instituciones públicas, 3 sesiones de trabajo con funcionarios y funcionarias municipales y una consulta virtual a diferentes actores del cantón. Se tuvo una participación de 306 personas en los talleres distritales, 24 representantes de instituciones públicas, tanto en el taller como en la consulta virtual, 9 agrupaciones artísticas en el taller en Quesada, más la que llegaron a los talleres distritales, 138 funcionarios y funcionarias municipales y 40 aplicaciones del cuestionario en línea. Hay varios cantones del país que ya tienen su política de cultura. Este proyecto de la política de cultura es un proyecto que hace años, realmente hace varios años venimos como investigando, porque hay varios cantones del país que ya tienen su política de cultura, entonces empezamos a preguntar a través de la RECIM, que es la Red de Cultura Intermunicipal, ¿cuál era su experiencia con respecto a las políticas de cultura? Algunos bien, otros más o menos, ¿verdad? Tuvimos algunas reuniones y bueno, por fin este año logramos montar el proyecto como tal para desarrollar esta política de cultura en el Cantón de San Carlos, que es importantísima porque actualmente solo contábamos con la Política Nacional de Cultura, que realmente tiene muy poco impacto en las regiones más alejadas del gran área metropolitana, y además porque, bueno, somos un cantón grandísimo, muy variado, muy rico en cultura, con mucha influencia de diferentes culturas, bueno, no solo del norte, ¿verdad?, con toda la migración que tenemos en el cantón, sino de las diferentes poblaciones que nos rodean y que fueron los pueblos originarios de nuestro cantón. Esta política se planteó para ser ejecutada en los próximos 10 años, iniciando el 2025 al 2035, con una evaluación a los 5 años. En ella se incluye el plan de acción y las estrategias de seguimiento para su cumplimiento. Me parece que San Carlos, dentro de sus características, ya se ha mencionado, es un cantón muy grande y por ende también muy rico en las expresiones culturales y artísticas. Entonces, creo que uno de los grandes beneficios de justamente este proceso de construcción y de consulta pública para las políticas culturales nos ha permitido conocer desde la realidad de cada uno de los distritos y las comunidades cuáles son justamente estas manifestaciones, expresiones culturales y artísticas que tienen en cada distrito, de los 13 que tiene el cantón, y además también de primera mano tener el conocimiento de cuáles son esas necesidades en las cuales trabajan o son necesarias trabajar para poderles darles continuidad y fortalecerlas a nivel de desarrollo. Como parte de las consultas realizadas, se obtuvo una impresión diagnóstica del estado de la cultura.
lo cual permitió la elaboración de un FODA como insumo principal para la toma de decisiones, fortalezas y cómo mantenerlas. Acceso a capacitación. El gremio de artistas debe estar constantemente enviando solicitudes de capacitación a todas las entidades reconocidas para crear capacidades, no solo artísticas, sino también de apreciación. Mucho talento artístico. Promover actividades donde se puedan dar a conocer esos talentos. Diversidad de manifestaciones artísticas. Promover esa diversidad para ser un cantón de multiexpresiones. Sancarleños autosuficientes. Continuar con una actitud proactiva. Abundancia de medios de comunicación. Crear programas radiales, televisivos, TikTok que puedan diseminarse por los medios de comunicación. Oportunidades. Crecimiento urbano. Sinergia en locales comerciales para la expresión artística. Incentivo al consumo local de artistas. Cambios en la legislación en materia de cultura. Nuevos valores. Internacionalización de los valores culturales. Tecnología para potenciar la expresión artística. Producción artística escénica. Programas concursables del MCJ, contrataciones artísticas en el sector público, capacitación al gremio artístico en temas SICOP, contrataciones, derechos laborales, propiedad intelectual, programas concursables del MCJ para el desarrollo de proyectos, trasladar expresiones artísticas a los distritos, descentralizar presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud, MCJ, debilidades, falta capacitación en producción artística escénica, falta que se una el gremio artístico. La oficina del MCJ, situada en la Perla de la Tigra, no dispone de presupuesto. No hay defensa del valor de lo artístico. Falta diversificación de la oferta artística. No hay sistematización de procesos creativos. Faltan plataformas para difusión de actividades calendarizadas. Falta educar al espectador. No hay trabajo en materia de cultura con las asociaciones de desarrollo integral, ADI. Falta concientización sobre el quehacer artístico y su contribución a la economía. No hay infraestructura adecuada en todos los distritos del cantón. No hay constancia en el desarrollo de actividades culturales. Solo se dan en cierta época. Amenazas. Sugerencias de cómo afrontarlas. Tramitología de permisos e impuestos que aplican a los artistas. El gremio artístico debe unirse para lograr que algunas cosas cambien. Articularse con movimientos culturales nacionales que ya han desarrollado más músculo político. Pérdida de identidad local. Creación de mercado de artesanías, desaparición de oficios y tradiciones, crear academias en donde los artistas o artesanos, los que desarrollan oficios considerados con amenaza de desaparecer, brinden capacitación a interesados y que se les pueda dar una remuneración. Cultura no es prioridad en la asignación de recursos. El gremio artístico debe unirse para lograr que algunas cosas cambien. Por ejemplo, la percepción de la expresión artística como el acto cultural dentro de ciertas actividades públicas y privadas. Debido a que nos sentimos escuchados de cierta manera, en donde podemos también dar nuestras Desde opiniones. mi perspectiva y con la trayectoria que hemos tratado de mantener hasta el día de hoy, esto es sumamente importante debido a que nos sentimos escuchados de cierta manera, en donde podemos también dar nuestras opiniones y ver de qué manera podemos inclusive trabajar un poquito más de la mano ya con la municipalidad y con el cantón. Y como cantón tenemos que unirnos de igual manera porque no es solamente lo que tenemos nosotros en necesidad acá, sino en general. Y si esto es una política que nos va a funcionar para todos, pues básicamente hay que generalizarla. Y en cultura sí hay bastantes aspectos que se mantienen a través de los años y que esperamos que así sea. Por ejemplo, en mi área que es folclore, que es algo que es bastante delicado, aunque no parezca, y que merece toda la importancia del mundo y ojalá más respeto inclusive por las mismas personas, aunque no lo practiquen. En cada uno de los talleres participaron otros departamentos que también tienen un papel importante para el cumplimiento de la política cultural, como el Departamento de Desarrollo Estratégico, Enlace Comunal y Desarrollo Social, ya que esta política no solo busca tener un enfoque de gestión para resultados, sino, además, ir de la mano con el Plan Estratégico Municipal y el Plan de Desarrollo Cantonal.
Este proceso es un proceso que ha sido muy particular, porque la participación ha sido extraordinariamente amplia, es decir, se ha ido a los 13 distritos, e incluso algunos se han hecho dos talleres por considerarlos muy grandes y muy alejadas una zona de la otra, entonces incluso eso. Y hemos tenido una participación buena, digamos, varía de un distrito a otro, pero lo que es importante es que está quedando claro que es una política hecha por la gente. Es decir, entonces hemos tratado de recuperar toda expresión, toda manifestación, todo aporte de niños, jóvenes, adultos mayores, artistas que han llegado, ¿verdad? Y eso creo que le va a dar una gran robustez y legitimidad al documento de política que finalmente se elabore. A partir de ahora que se está haciendo esta identificación, creo que en los próximos años trabajaremos mucho más ordenadamente y podremos lograr salir adelante con muchísimas metas de todos los diferentes grupos culturales que tenemos en el distrito. Aquí hay mucha naturaleza, hay muchos ríos, hay muchos árboles, muchas montañas. También a mí me parece muy importante la conservación de la naturaleza. Entonces, abriendo espacios también, no solamente de arte y baile, pero también sino es como ir a conocer la zona, conocer estos lugares divinos donde estamos perdiendo en todas partes del mundo. Yo vine para acá y me enamoré y me quedé. Y quiero ser parte de ese esfuerzo para preservar esta parte también, que es muy importante de la cultura de Costa Rica. Que hay muchas ganas, pero necesitamos sostener uno al otro y crear un mejor red, más fuerza entre la comunicación también, no solamente platicando, sino es como sosteniendo y creando esa red. Yo diría que uno de los rasgos más distintivos, primero es que me parece que lo que está dando la evidencia es que estamos frente a un proceso de multiculturalidad. O sea, San Carlos se está convirtiendo en un cantón multicultural. Entonces yo diría que esta política cae en un momento muy particular, que es un momento de cambio y transición entre dos generaciones. Escuchar a la gente, porque participaron desde chicos súper pequeñitos hasta adultos mayores, instituciones públicas. Bueno, fue una participación lindísima. De hecho, nos comentaba Juan Carlos que en las políticas que él ha realizado, esta es de las que más participación ha tenido. Entonces eso también es muy importante y dice mucho de un cantón tan grande como el nuestro, ¿verdad? Yo, bueno, antes de darle la palabra a don Juan Carlos, que les va a ya hacer la presentación, sí quería comentarles, bueno, porque el documento final a ustedes les llegó hace unos días al correo, ¿verdad? Nosotros estuvimos trabajando ese documento casi que desde enero, ¿verdad? Ya cuando solicitamos la sesión. Pero recientemente, hace un par de semanas, se estuvo trabajando con Desarrollo Estratégico el PAO 2025. Nosotros, como vimos en el video, la política inicia en el 2025. Entonces necesitábamos analizar con lupa los ejes, los objetivos, el plan de acción y demás insumos que tiene la política para empezar a trabajarlos en 2025. Entonces el Departamento de Desarrollo Estratégico nos hizo algunas sugerencias para hacer los objetivos más medibles, para que podamos, aunque la política es a 10 años, ir introduciendo esos objetivos en el PAO de cada año. Nosotros vamos a tener que irlo trabajando, irle asignando presupuesto. Entonces, a raíz de esas modificaciones que se solicitó de parte del Departamento de Desarrollo Estratégico, le pedimos a don Juan Carlos que ajustara también, porque el documento de la política también generamos un plan de acción y una herramienta para nosotros darle seguimiento, porque nada hacemos con una política lindísima en objetivos y ejes estratégicos y demás si no decimos cómo la vamos a trabajar, y entonces va a ser muy difícil cumplirla, ¿verdad?
Entonces sí se hizo un análisis más a profundidad de cada uno de los objetivos y ejes para nosotros ya a partir del PAO 2025 empezar a introducir y buscar alcanzar esos objetivos, que los vamos a ir midiendo en la política trianualmente y una evaluación a los 5 años, pero en el PAO va a ser anualmente, porque ahí vamos a ir buscando, como les digo, alcanzar todos esos objetivos que están propuestos en la política. Pero quería comentarles eso precisamente porque sí sé que se envió hace algunos días. Voy a darle la palabra a don Juan Carlos para que nos haga la presentación, si quiere se pasa para acá. Y pues ahorita también quedamos a disposición para las consultas. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores miembros del Consejo Municipal de la Municipalidad de San Carlos y a las personas asistentes. Yo quiero primero que todo decir que para mí ha sido un privilegio haber podido participar de la formulación de esta política municipal de cultura, porque como ustedes bien como muchos lo expresaron muy bien en los talleres de San Carlos, es un cantón particular en el plano de este país. Tiene algunos rasgos particulares como ser el más extenso, tener una serie de manifestaciones que no hay en otros lugares del país, además de una serie de características que lo han posicionado como, a pesar de ser un cantón no del área metropolitana, es un cantón que goza de posiciones privilegiadas, bien ganadas históricamente en el ámbito del desarrollo del país. Esta política municipal empezó porque en los talleres aprovechábamos para hacer un poquito de reflexión sobre qué era una política y por qué una política es diferente a un plan y por qué una política es diferente a otras expresiones o instrumentos de planificación que se usan. Y era muy interesante porque la gente, digamos, aprovechaba para preguntar, porque a veces el concepto de política tendía a confundirse con otras formas de expresión de la política y bueno, nos tomábamos ese tiempo para dar una orientación más o menos de lo que es una política. Es un tema de decisión, ¿verdad? Es más que un plan, es una decisión que toma el gobierno local con respecto a la orientación que le va a dar en el futuro a la política. Y quizás ese es uno de los hallazgos más importantes que la gente se llevó, que era diferenciar entre lo que es una política interna de la institución y lo que es una política sustantiva, es decir, la institución tiene políticas internas que regulan cómo se contrata el personal y otras cosas, hay otras políticas que lo que regulan es la parte más de creación de valor público local, digamos, que tiene que ver con las políticas sustantivas, en particular, en este caso, el tema de la cultura. Y esta política nos llevó a realizar un trabajo que me parece que es un aporte muy significativo del equipo de trabajo de la municipalidad, el equipo de cultura, porque nos acompañó en todas y cada una de las actividades que se hicieron y se logró crear unos escenarios de futuro para el tema de cultura en el cantón, escenarios unos que daban señales muy positivas de cómo podríamos estarnos viendo dentro de 10 años y otros no tan positivos que nos daban una alerta de que deberían darse algunos cambios en algunas de las cosas que estaban pasando. Sí era muy importante aclarar que aunque no haya un documento de política, siempre hay una política, ¿verdad? O sea, la política es lo que se hace, lo que se decide, aunque no esté expresado en un documento, ¿verdad? Entonces, lo que no se contaba era con un guión, ¿verdad?, que permitiera una priorización y otras cosas más que permite la política, ¿verdad? Entonces la pregunta que hacíamos en los talleres era muy interesante porque la gente reflexionaba qué podría pasar en el futuro con la cultura, ¿verdad? Y luego inmediatamente, ¿y nosotros qué vamos a hacer con eso?, ¿verdad? Entonces ahí hubo una reflexión sobre tanto qué podría pasar como qué vamos a hacer, o sea, la parte estratégica también. Otro aspecto importante era que a pesar era muy importante definir el alcance de la política, ¿verdad? La política es una política municipal, ¿verdad? No es la política de cultura
del Ministerio de Cultura, sino que es la política municipal, o sea, es el alcance municipal en materia de cultura, ¿verdad? Y en eso se tuvo mucho cuidado de no ir a posicionar otros actores que también son muy importantes en el tema político, pero que ya representan otras instituciones del país. Entonces aquí nos apoyamos en las potestades que tiene la municipalidad y el gobierno local para tomar decisiones en materia de política, por lo tanto eso se salvó como parte de lo que es el alineamiento del marco jurídico vigente, ¿verdad? Y tal y como se dijo en el video, porque ya esta parte sí vi que se mencionó, ¿verdad? La política, ¿por qué era importante la política? Porque da claridad a la población acerca de lo que se puede esperar de la acción municipal, y eso tiene un valor altísimo, especialmente en tiempos de que se ha perdido mucha credibilidad en la institucionalidad. Entonces es clave que la gente sepa, digamos, cuáles son las prioridades, cuáles son las acciones en concreto que la municipalidad tiene en materia de cultura. Eso le llamamos predictibilidad, que crea mucho valor y posibilidades de anticipar. Esa política se formuló, una etapa, la primera etapa de esa fase como conceptualización y reflexión, es que siempre quisimos que la gente dar como un poquitito de capacitación en los talleres, es decir, no era solo ir a recoger información, sino también era entregar algunos contenidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los temas que encontramos es que los artistas nos decían en el taller, en la consulta, que hay una debilidad que es el tema de la educación cultural del espectador, es decir, para apreciar cultura hay que saber un poquito de cultura, ¿verdad? Y entonces decían que bueno, que sucedía que por ejemplo, qué sé yo, había una feria cultural, entonces cuando se presentaba el grupo de ballet, iban los familiares y los papás de los chiquitos y las chiquitas que bailaban ballet, y luego terminaba esa actividad y seguía otro, que era baile típico, y ya se iba ese público y venía otro público, es decir, como que no había como que cada quien apreciaba, digamos, una manifestación diferente. Entonces hay todo un trabajo que se hace en materia de educación cultural para el aprovechamiento del bien cultural, el derecho humano a la cultura. Y luego se hizo una identificación del estado de la cultura, que es como el diagnóstico, el gran diagnóstico, que era presente y futuro, y se hicieron esos escenarios que les decía, se plantearon a mediano plazo y a largo plazo. ¿Cómo se formuló la política? Bueno, ahí ya lo vieron, ¿verdad? Se utilizaron fuentes de información diversas. Yo en mi historia, ¿verdad? Ya tengo como unas 15 políticas hechas. Nunca había, digamos, hecho el trabajo de campo que hicimos en esta. Nosotros fuimos 2 veces, ¿verdad? 2 veces a cada distrito. Hicimos una gira preparatoria a cada distrito, estuvimos en el lugar, levantamos información, actualizamos inventario cultural y luego volvimos a un segundo momento a hacer el taller, ¿verdad? Y tuvimos muy buena participación. Aquí yo les resumo más o menos en esta, que fueron 15 talleres distritales, ya ustedes vieron por qué son 15, ¿verdad? Porque hicimos 2 en 2 de los distritos más grandes del cantón, Cutri, sí, y Pocosol, y un taller con puras agrupaciones artísticas, con instituciones públicas, con funcionarios municipales. Hicimos un ejercicio muy interesante ya en el salón parroquial, que fue también un poquito de capacitación en el tema de cultura política y una consulta virtual, ¿verdad? Entonces en total se tuvo una participación muy elevada, hubo distritos con participaciones récord, y una cosa que ha mencionado Gabriela, que fue muy bonito, fue ver, digamos, las diferentes generaciones participando en los talleres, ¿verdad? Hubo distritos en los que los adultos mayores tomaron la agenda, sin duda, y otros en que fue la juventud, como los que presentaron en el video, que fue en Fortuna, donde la juventud está muy posicionada, y otros donde fueron niños, ¿verdad? Entonces fue todo muy interesante porque consideramos haber recogido, digamos, un sentir, digamos, de población. Y la política se formuló, bueno, se elaboró con todos, bueno, no quisiera contarles cuántas líneas de información se generaron, pero fueron más de 800 líneas de información. Se elaboró una base de datos, y la base de datos es un producto que se entrega, digamos, al final de este proceso para que quede en manejo de la municipalidad. Y en todos los casos, bueno, como les mencionaba, se hizo una gira preparatoria que nos permitió un acercamiento y un conocimiento del lugar.
El diagnóstico de la cultura nos dio esos cinco grandes temas, como la baja contribución de la educación, que es un temazo, ¿verdad? Porque es el tema del rol el semillero de la cultura en este país, que es el Ministerio de Educación Pública. Entonces nosotros recogimos información y evidencia empírica de que ha habido algún tipo de disminución del desarrollo cultural a partir del MEP. Particularmente se ha concentrado mucho en el calendario escolar, básicamente. Hay un predomina el tradicionalismo, pese a que hay una fuerza, como se veía en el video, hay una fuerza joven que está empujando por nuevos valores culturales. Hay un bajo nivel de innovación, ¿verdad? Entonces ese es un tema como de equilibrio, ¿verdad? Porque encontramos al último talabartero de Pital, pero también encontramos la última canastera en Florencia, y encontramos un relojero que nos apareció en un distrito, pero ya era el último, ya no conocemos más. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿dejamos que pase o rescatamos o lo mantenemos? Entonces hay una baja integración de la juventud, ¿verdad? Porque, como les decía, encontramos un distrito donde era muy evidente la integración, pero no era en todos los casos. Y hay una baja inversión y capacidad de formular proyectos. O sea, muchos de los recursos que hoy se manejan como fondos que se concursan por medio de proyectos, ¿verdad? Lo que pasa es que la formulación de un proyecto requiere cierta capacidad técnica, que es todo un tema de debate, ¿sí? Ese fue el diagnóstico de cultura. Yo creo que no leemos el FODA de nuevo, ¿verdad? Sí, ya el FODA no lo vamos a ver porque ya lo vieron en el video, pero llegamos a algunas imágenes de futuro. Bueno, ahí está un poco chico, pero de abajo hacia arriba, en orden de importancia, cuáles son las imágenes de futuro que se fueron creando, ¿verdad? Una es un tema que para lograr la transformación cultural que se busca con la política, digamos, hay una visualización de la infraestructura comunal, digamos, hay una carencia de infraestructura comunal en general, ¿verdad? Porque sí hay suficiente infraestructura, pero no está repartida equitativamente entre los distritos. Como ustedes imaginarán, hay distritos que cuentan con lo básico y hay unos 2 o 3 que tienen una infraestructura muy alta. Entonces, una de las prioridades de la política es un poco la distribución de esa infraestructura. Se mantienen y fortalecen manifestaciones tradicionales. Es decir, con eso se fueron generando diferentes imágenes de futuro que nos dieron al final cuál era la propuesta de cambio o hacia dónde queríamos que llegara el tema de cultura en 10 años. En la identificación de los actores, ¿quiénes están llamados a ser protagonistas? Hay dos grandes grupos, ¿verdad? Los que disfrutan de la cultura, porque es que también el artista vive, no sé si los compañeros coinciden, pero uno piensa como que el artista vive como el aplauso y el reconocimiento. Entonces, presentarse y que llegue muy poca gente o estas cosas, ¿verdad? También genera un tema de desgaste. Todavía recogimos algunos efectos pospandémicos, ¿verdad? Como que la gente aún no ha normalizado su participación en actividades masivas y estas cosas, y eso afecta un poco, digamos, la expresión cultural. Otro tema que sí me parece que es muy relevante de reconocer es quiénes son los creadores del bien cultural, ¿verdad? Entonces la cultura no se crea solo, la cultura no es solo expresión artística, es mucho más que eso. Entonces, ¿quiénes están creando cultura? ¿Quiénes están promoviendo cultura? ¿Quiénes están disfrutando cultura? Y un tema que es muy determinante, que es el tema de la conformación de las redes culturales, ¿verdad? Es la posibilidad de tener realimentación de otras organizaciones, y como dice Gabriela, han estado participando en otros cantones inclusive, y toda la conexión internacional que encontramos con una actividad muy posicionada a nivel de expresión artística. Entonces, la política lleva 3 enfoques, ¿verdad? Porque era muy importante reconocer que la cultura no es un hobby, la cultura es un derecho humano, ¿verdad? Consagrado como derecho humano en la declaración, lo que llamamos la segunda generación de derechos, ¿verdad? Que son los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces es un derecho humano, tiene un componente intergeneracional, porque como decían algunos muchachos y muchachas, hay cosas que ellos no comparten de la cultura tradicional del cantón y quisieran otras expresiones. Entonces
es un tema de generaciones y tiene un tema particularmente de interculturalidad. San Carlos es un cantón que en su escenario de futuro pinta como un cantón de multiculturalidad. Esos tres enfoques. Los principios, bueno, hay un rescate de las tradiciones como principio fundamental, hay una protección del patrimonio cultural que ya existe, el acceso a los bienes culturales, porque si accedo al bien cultural estoy realizando mi derecho humano a la cultura, el respeto a la pluriculturalidad, el intercambio generacional y el respeto a la diversidad. Ahí nos salieron hasta poetas, ¿verdad?, en los talleres. Fue muy linda la integración entre jóvenes y personas adultas mayores, las personas adultas mayores con una actitud, por ejemplo en La Tigra, ¿verdad?, que estuvieron fue dominada por ellos la agenda, porque sí tenían una serie de elementos muy importantes que aportar. Ellos creen que tienen un papel todavía muy importante en el desarrollo de la agenda cultural del cantón. Y con eso, como Gaby lo planteó, se plantearon estos ejes. El primer eje, como ustedes vieron, en orden está la infraestructura, la creación de infraestructura para la producción y expresión cultural, especialmente este segundo que se llama la cobertura interterritorial, porque sí hay distritos que tienen muchas carencias en materia de infraestructura, ¿verdad? Como para hacer cosas, ensayos, prepararse, todo esto, ¿verdad? Entonces mucha gente tiene que emigrar o tiene que buscar soluciones fuera de su distrito. Entonces hay una diferenciación distrital muy importante. Encontramos bueno, ya esto como que es una condición, ¿verdad?, que es una coordinación y articulación interinstitucional, que es requisito fundamental para que esto se logre, porque no solamente la municipalidad es responsable por la promoción de la cultura, sino que se tienen otras muchas instituciones. Hay una importancia en difusión de las agendas culturales que se debe a conocer, la formación y desarrollo de habilidades, la acción cultural y esta cultura innovadora y emergente que hay que recuperarla. Y ya como para ir cerrando, la política tomó algunas características, como que es de nivel local, redistributiva, en el sentido de que hay distritos que van a apoyar el desarrollo de otros, ¿verdad? Eso es muy importante. Es multisectorial porque integra no solamente el tema de cultura, y es descentralizada. O sea, ustedes vieron que fue creada con base comunitaria 100%. Entonces aquí la política, ¿verdad? 1, dice que la Municipalidad de San Carlos solicitará a los diferentes distritos que generen agendas culturales anuales, ¿sí? 2, la municipalidad, aquí viene un cambio que es muy importante a nivel de política, que es el número 2, la Municipalidad de San Carlos dispondrá de un departamento de cultura que será quien coordine, dirija y evalúe el avance y los resultados de la puesta en ejecución de la política cultural municipal. Este es uno de los cambios importantes que tiene que ver con la estructura organizativa de la institución. El segundo es que el presupuesto municipal asignado a cultura se dividirá en 2 grandes rubros, 50% para acciones formativas y 50% para proyectos. Esto por considerar que la política actual es más asistencial en materia de cultura, es decir, se entregan uniformes y todo esto, ¿verdad? Entonces la idea es que haya mejor proyectos, ¿verdad? Sin que lo otro, no significa que lo otro se va a dejar de hacer en absoluto. La política cultural municipal será de carácter anticipatoria, es decir, se dará prioridad en la asignación de recursos a los proyectos. 5, la difusión de las agendas culturales será una prioridad en la gestión del Departamento Municipal de Cultura. Y los últimos 3, que son, se actualizará con una periodicidad de 2 años el inventario cultural del cantón. Ustedes cuentan con un inventario cultural que está en su página y constantemente aparecen nuevos artistas, nuevas expresiones culturales, nuevos patrimonios de todo tipo. Entonces es muy importante actualizar ese inventario. En el desarrollo de las actividades culturales en el cantón se dará prioridad a los artistas locales, ¿verdad? Así como se hace con la contratación administrativa, ¿verdad?, que se da una prioridad a las organizaciones si son del cantón, igual en cultura. Y se dará prioridad a la formación de formadores y formadoras de cultura que permitan la sostenibilidad. O sea, la única forma de ser sostenibles en cultura es que tengamos gente capacitada aquí para que desarrolle los procesos de creación de cultura.
Finalmente, entonces, es lo que les decía, nos parece que es un cambio importante que plantea la política, que es la creación de una instancia, ¿verdad? Que sería una unidad de cultura, ¿verdad? Que tendría todas esas relaciones con respecto, digamos, a la Comisión de Cultura Municipal, una relación directa con los distritos, una integración interna, y eso nos parece que es un cambio importante porque va a modificar un poquito su estructura. Como dice Gabriela, cada una esto no es para que lo lean porque está muy chiquitillo, pero cada una de los ejes lleva su plan de acción, lleva una estimación presupuestaria, lleva una estimación de avance, y entonces esto lo que permite es que cuando se formule los planes operativos anuales y los presupuestos se tenga referencia, ¿verdad? Se tenga referencia de lo que se puede hacer. Y por último, y ahora sí, se les entregó una matriz de seguimiento y evaluación, que es esta, que está, bueno, ya está semaforizada y todo, que es la que les va a ir marcando a ustedes cuánto avance se genera en la implementación de las acciones de la política o en el marco de la política, ¿verdad? Esto es muy relevante para tomar decisiones sobre avance. Esta es se les hizo la matriz, ella se va actualizando de manera autónoma y nos da una idea de cómo estamos. Entonces, esto es un resumen, ¿verdad? La política es más grande, pero esto es un resumen de lo que es la política cultural municipal del Cantón de San Carlos 2025-2035. Muchas gracias. Los compañeros que deseen hacer uso de la palabra, por favor solicitarlo en estos momentos. De los síndicos, ¿alguno quiere hacer uso de la palabra? Ok. En el uso de la palabra, el regidor Sergio Chávez, hasta por 5 minutos. Buenas tardes a todos y a todas. No, nada más, es una consulta, Alejandra, más bien, sobre primero que nada, bueno, felicitarlos, de verdad, que es algo muy importante para la zona. Pero como creo yo importante, tal vez o no lo vi, o tal vez lo explicaron muy rápido. Dentro de ese plan de acción no vi como la creación de un museo, que para mí creo que es muy importante para la zona. Esa es mi consulta. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el regidor Esteban Rodríguez. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes a nuestras compañeras vicealcaldesas Pilar Porras y Diana Murillo, que nos acompañan hoy en esta sesión municipal. Buenas tardes, compañeros regidores, compañeros síndicos y síndicas y demás gente que se encuentra en este salón. Muchísimas gracias a Gabriela, la promotora de cultura, y a don consultor don Juan Carlos por la presentación que nos han hecho. Habiendo leído detalladamente la política de cultura, quise hacer un comentario que lo tengo por acá escrito. La construcción de ese documento que involucra la política de cultura analiza la realidad social y cultural de este cantón, y que, según se menciona en lo que he leído, nunca antes se había hecho. Eso es muy importante. Las personas que logran hacer este análisis participativo describen puntos muy importantes que evidencian realidades específicas en este tema, y la base de diagnóstico de información utilizada y basado en ejes primarios y secundarios hace esta política de cultura expuesta que sea una base sólida para empezar un rumbo cultural distinto en este cantón. Llama la atención poder identificar una lista de 13 actividades culturales que podrían desaparecer en San Carlos, que eso fue muy interesante en la política, en donde podemos mencionar entre los 3 primeros la música tradicional sancarleña, los bailes con conjuntos y los bailes típicos, actividades que debemos apoyar para evitar que desaparezcan. Había una lista más grande ahí, pero esos fueron los 3 primeros. Otro tema importante dentro de esta política es la forma de cómo la municipalidad debe distribuir los recursos del presupuesto designado.
Ustedes ahora lo mencionaron, distribuyendo un 50% para las acciones afirmativas y un 50% para distribuir entre los proyectos que presenten los distritos. Eso es muy importante. Esto último fortalecerá a muchos grupos que actualmente no tienen ni para comprar los trajes que utilizan, y son grupos organizados que mantienen nuestra cultura activa. Pongo el ejemplo de un grupo de baile de proyección folclórica, Cortés Amarillo, se llama, que ensaya en el distrito de Venecia con más de 45 bailarines entre los 9 y 35 años. Me contaba su director, don José Carlos Araya, que ellos desarrollan la mayor parte de veces sus actividades, la mayoría de veces hasta con las uñas, como decimos nosotros. Yo les agradezco muchísimo por haber puesto atención a este tema de la cultura. Nuestra fracción realmente se siente, digamos que, feliz y contenta con el trabajo que han realizado, y por supuesto que estamos dispuestos a apoyar esta política a partir del día de hoy. Muchas gracias. En el uso de la palabra el regidor Freddy Rodríguez. Muy buenas noches a nuestros compañeros regidores, a nuestras vicealcaldesas. De verdad, no hice un análisis tan profundo como Esteban, que lo caracteriza, pero hay algunas cosas que quisiera rescatar del análisis que hace Esteban, de nuestro regidor, y que aquí lo tenía, sobre todo el tema de las tradiciones sancarleñas, ¿verdad? A veces son las tradiciones de Ciudad Quesada, no nos enfocamos en el resto de los distritos. Y qué interesante que ustedes llegaron a todos los distritos del cantón, ¿verdad? Uno que tiene la oportunidad de tener familiares o amigos en otros distritos, y siempre el enfoque es o baile o música, ¿verdad? Nosotros traemos una obra de teatro acá, primero que nuestra Casa de la Cultura está totalmente, es otro tema, pero eso está abandonado, y van muy pocas personas si la obra de teatro no es de comedia. Entonces, este es el inicio de verdad para nuestras realmente tradiciones sancarleñas, cultura, pero también creo que hay que educar a nuestra juventud. Hay un impasse ahí muy grande, en donde no entienden qué es el tema de cultura y no les interesa. Gracias a Dios, estas nuevas generaciones le han educado al tema de cultura. Interesante, 306 personas involucradas, más de 24 representantes de instituciones públicas, o sea, no solo la Municipalidad de San Carlos, hubo tiempo, hubo recursos, ¿verdad? Don Juan Carlos y Gabriela, y por ahí está Diego y todo el equipo, pues de mi parte, y creo que de parte de los compañeros regidores, felicitarlos, ¿verdad? 2 años de estar ahí luchando para que esto se haga y llegar a este momento, ¿verdad? Por lo menos de exponerlo a nosotros. Y llegar a los distritos también es un tema que beneficia al turismo, a la parte agroturística, al comercio. Entonces, eso atrae muchísimo, ¿verdad? Y algo que decía Esteban a rescatar, ese departamento o ese grupo que tenemos nosotros dentro de la municipalidad, ojalá de verdad puedan llegar a todos los distritos, o sea, no solo se queden en los distritos más grandes del cantón, ¿verdad? 4, 5, y poder nosotros dar los recursos presupuestados para que de verdad lleguen, y que ustedes ese trabajo que hicieron en las comunidades, de verdad no digan a las comunidades, bueno, eso pura paja, como decimos, ¿verdad? De verdad felicitarlos, y ojalá podamos todos en conjunto apoyar esta iniciativa que es para el beneficio del cantón. Muchísimas gracias. En el uso de la palabra el regidor Jorge Zapata. Buenas tardes a todos los compañeros, público presente, la gente que nos ve por redes sociales. Doña Gabriela, don Carlos, muchas gracias por ese trabajo tan serio que nos han venido a exponer hoy. Yo quiero hacer primero una reflexión que va más allá de la cultura, pero por supuesto que está presente, y es que en la actualidad, y hacia ahí es donde nos dirigimos como sociedad, el hecho de la presencia de tanta tecnología, de estar ocupados todos en nuestras actividades diarias. Si comparamos con tiempos atrás, cuando nosotros éramos niños, había muchos espacios de interacción con las comunidades. Ahora esos espacios
se han disminuido mucho y parte es por el propio comportamiento de la sociedad. Los que han tenido oportunidad de viajar a otras latitudes, uno se encuentra comunidades organizadas y dirigidas por gobiernos locales que generan esos espacios que permiten expresiones culturales. Esas expresiones culturales enriquecen a la comunidad y nos hace sentirnos cada vez más humanos. Eso es algo que estamos perdiendo como costarricenses y como sancarleños, y preocupa porque uno lo ve incluso en los hijos de uno, que los hijos de uno interactúan con niños en la escuela y ya no hay más actividades que les permitan un crecimiento en el sentido social. Y el hecho de que como municipalidad nos estemos preocupando por desarrollar una política de cultura, ya viendo a corto y mediano plazo, yo lo que esperaría es que esos espacios se empiecen a generar con una línea clara, ¿verdad? Y nos parezcamos más a esos países de otras latitudes donde realmente podamos asistir a eventos que no sean solo comedias, que está muy bien, que no sean solo conciertos, sino que existan otro tipo de actividades generadas por los propios artistas de nuestro cantón. Entonces, digamos que es un futuro prometedor si finalmente lográramos cumplir con esta agenda. Y lo otro que quería comentarles es algo que rescató doña Gabriela y que apunta muy bien. Un plan de este tipo, si no tiene objetivos claros, indicadores y metas realmente medibles, se queda en papel. Puede estar muy bien redactado, muy lindo, pero de ahí no pasa. Y por lo menos lo que pude leer del plan tiene indicadores bastante claros de cumplir con un proyecto en tal tiempo, cumplir con un porcentaje en tal tiempo de la inversión, y lo bueno de esto es que lo vamos a poder medir no solo una vez cada 5 años, sino que con el PAO le vamos a poder dar seguimiento todos los años. Entonces, una vez más, felicitarlos por el trabajo y esperemos que realmente esta agenda la podamos implementar a partir de 2025. Gracias. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el regidor Marcos Sirias. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes nuevamente, señora vicealcaldesa, doña Pilar, los compañeros regidores. ¿Sí se escucha? Sí. Por ahí estamos. Qué importante paso el que estamos dando el día de hoy y la información que nos vienen a compartir los compañeros. Precisamente va de la mano con algunas iniciativas que tenemos algunos compañeros regidores de impulsar todo este tipo de políticas, y creo que hoy tenemos un poquito el camino más claro para poder dar inicio a estos proyectos. Yo puse mucho enfoque en el tema del FODA, específicamente en el tema de debilidades, que creo que es el que tenemos que abordar. Y uno de los apuntes que hice va con respecto a la continuidad de actividades, ¿verdad? Que es un tema en el que pues se realiza, como lo decía la compañera en las exposiciones, en tiempos específicos, y al final solamente queda en el recuerdo, ¿verdad? Y hay comunidades que carecen no solamente de infraestructura, sino del apoyo y del acompañamiento que creo que nosotros también podemos brindar a raíz de este proyecto. Y también quiero hacer mención sobre un tema que explicaba Gabriela. Somos diferentes agrupaciones o fuerzas vivas en las comunidades que estamos trabajando independientemente. Y yo creo que ese es un llamado importante a las asociaciones de desarrollo, a los consejos de distrito y por supuesto también a este consejo, a unir las fuerzas, porque al final el beneficio es para todos. Eso es un engranaje no solamente para los jóvenes, sino también para los adultos, y eso al final representa no solamente una persona que se ocupa, sino también es reactivación económica, y cuando hay reactivación económica todos ganamos, y eso es parte del desarrollo del ser humano. Entonces es importante que nosotros como consejo pues demos el acompañamiento, nos involucremos en las diferentes áreas, y que también descentralicemos el tema de cultura para que todos los distritos que también tienen estas personas que tienen no solamente capacidades artísticas sino culturales puedan explotarlas a nivel de nuestro cantón. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el regidor Melvin López. Gracias, señora presidenta. Un saludo para todos. No sé si romper el protocolo, señora presidente, pero me permito pedirles un aplauso. Yo creo que se merece un aplauso este trabajo.
Entonces solicito por favor un aplauso a los compañeros. Entre mis apuntes, viendo al señor don Carlos, dar cultura a la población es devolver un valor intangible, pero con un alto grado como activo y material. El rezago educativo que usted mencionaba, don Carlos, también afecta a la parte cultural del individuo, y luchar contra las actividades inculturales que decía el compañero Jorge. Me gustó la parte de la acción cultural comunitaria, y definitivamente hay que verlo. Cuando usted mencionaba los 13 distritos, esa diversidad cultural que los 13 distritos tienen son diferentes, y me gusta verlo plasmado ahí en el programa. Yo creo que la cultura también tiene que verse como un enfoque económico turístico, porque usted va a España o a Madrid y le venden cultura, y la gente va por la cultura. Entonces yo creo que también este cantón tiene que darle un enfoque económico en la parte turística. Ser ejemplo de cultura como formación del ser humano a nivel país, yo creo que este paso que están dando es muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque somos un ejemplo. La estudiantina de Aguasarcas tiene más de 50 años de existir, entonces son ejemplos que definitivamente contrastan con cualquier otra actividad a nivel país. Y termino con esto: las grandes obras del Padre Sancho se hicieron a través de actividades culturales. La manifestación de un turno es una manifestación cultural, y eso dio pie a que tengamos un monumento aquí a la par nuestra, como es la iglesia, y definitivamente felicitarlos, porque antes de entrar yo como regidor tuve conversaciones con Jason de Yes Music, y hemos estado hablando hasta del premio municipal al artista del año. Definitivamente, si no despertamos como cultura, como pueblo, no vamos a contrarrestar este montón de momentos incómodos que vivimos en la política, y cambiarle la imagen a esta municipalidad como una imagen culturalmente activa. Y entonces definitivamente me uno a ustedes. El tema de cultura es un tema que me apasiona, y yo creo que es un sentir general de todos los regidores, pero cuenten con todo el apoyo, y de nuevo felicitarlos porque es un paso muy muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. En el uso de la palabra, la regidora Luisa Chacón. Gracias. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta, a la señora vicealcaldesa y a todos los que nos están viendo, los señores síndicos presentes, compañeros regidores. Buenas tardes. Quisiera preguntarles con cuánto personal cuentan. Me tiene muy impresionado el trabajo que hicieron, está muy detallado, y el plan de trabajo está bien, y las debilidades muy bien identificadas, etcétera. Pero ejecutar esto, bueno, ya están pidiendo presupuesto, eso lo tengo claro, pero ¿con cuánta gente cuentan? Están hablando de que tienen que empezar por educar. Además me llama mucho la atención lo perdido que está todo el mundo, cada uno en su propio esfuerzo, y juntar a la gente hoy que vivimos en un mundo tan individual con este bendito teléfono. Quería más o menos que me explicaran cómo es eso, cómo se van a comer esto. Muchas gracias. En el uso de la palabra, el síndico del distrito Pocosol, don José Luis Mora. Buenas tardes, señora presidenta, muchas gracias. Sí, agradecerle a Gaby y al compañero por el esfuerzo que hicieron. Recuerdo que en diciembre estuvimos por allá en Pocosol, visitando el Concho y el centro de Santa Rosa, y desde ahí pues teníamos la ilusión de que llegara este momento. Pocosol, como bien lo sabe Gaby, en un esfuerzo individual siempre ha apoyado la cultura,
y hemos tenido dignos representantes en muchas actividades. Hay grupos muy fuertes que por muchos años nos han representado, y pienso que es el momento para darle la mano a todos esos jóvenes que vienen pidiendo campo hace muchos años, con un esfuerzo individual cada uno de sus padres de familia, pero hoy nos sentimos optimistas porque esperemos que sea el momento de que la municipalidad aporte para esos distritos que están más alejados, pero que siempre han tenido el valor para incentivar a los jóvenes a luchar y a seguir adelante. Muchísimas gracias por la iniciativa, y ojalá que esta nueva política pues sea un gran beneficio para todos los distritos. Muchísimas gracias. Don José Luis, si nos ayuda con el micrófono, apagándolo. Vámonos. Bueno, voy a hacer uso de mi tiempo. Agradecerle, Gabriel, agradecerle a don Juan Carlos y a todo el equipo que estuvo trabajando en esta política de cultura. Yo creo que verdaderamente debemos sentirnos orgullosos. No escuché el dato de cuántos cantones tienen esta política, pero creo que a lo que he visto del trabajo, no creo que sean muchos. Entonces yo creo que como municipalidad debemos sentirnos orgullosos del trabajo que están haciendo los funcionarios, y bueno, y con el apoyo del consultor. Me alegró mucho, la verdad, el esfuerzo que explicaron que en el caso del distrito de Pocosol y Cutris realizaron 2 talleres, porque lo que más me gusta es que esta política verdaderamente viene de las bases, viene de las personas, viene de los artistas, viene de las comunidades. Entonces felicitarlos porque son pocas las acciones que se trabajan verdaderamente con la gente y que se preocupan, porque yo creo que fue don Juan Carlos el que decía que las distancias eran muy largas dentro del distrito de Cutris y Pocosol, entonces que vieron la necesidad de realizar 2 talleres. O sea, entonces me gustó mucho escuchar que en todo momento estaban pensando cómo lograr obtener las mayores observaciones, el mayor aporte o retroalimentación de las comunidades y de los beneficiarios y de los que verdaderamente van a recibir el impacto de esta política. Entonces felicitarlos porque escuché que sí, llevan bastante tiempo trabajando esto. Como lo decía doña Luisa, es un trabajo que se ve y que ustedes lo explicaron muy detallado, trajeron un video. O sea, yo creo que ustedes están demostrando que hicieron un gran esfuerzo y que pensaron en esos pequeños grandes detalles. Más bien de mi parte, yo lo que quiero decirles es: el Consejo Municipal tiene una comisión de cultura, aquí hay varios compañeros que la integran, pero más bien que nos digan ahora cómo puede la comisión de cultura enfocar su trabajo o hacer acciones que sumen al trabajo que ustedes vienen realizando y que se vayan adaptando de un solo a lo que ustedes quieren trabajar en la política. Pero no solamente con la comisión de cultura, sino que también nos tomen en cuenta al Consejo en pleno para ver cómo podemos apoyar para que esa política verdaderamente se materialice, se logre, y que podamos ver que en el corto plazo, en el PAO, poder ver que esas acciones, que esos objetivos se van logrando. Entonces de mi parte solamente sería pedirles esa más bien recomendación de parte de ustedes de cómo podemos nosotros colaborar y poder apoyarlos a que esa política verdaderamente se logre, se materialice, se vea reflejada en las comunidades, y nuevamente felicitarlos porque creo que el trabajo ha sido enorme y muy bueno, verdaderamente. Muchas gracias. En el uso de la palabra, la regidora Patricia Romero. Gracias, señora presidenta, gracias a todos por esta tarde tan importante, que es realmente un antes y un ahora, va a ser un después muy próspero con el tema de la cultura, y nosotros como regidores, regidoras, síndicos, síndicas, concejales, etcétera, que somos los responsables también en apoyarlos, así que cuenten con nuestro apoyo. Me encanta cuando ustedes presentan a las comunidades en cada distrito representadas ahí de adultos mayores, de jóvenes, de niños. Esto es lo que uno espera de una organización social, donde ese semillero que tiene cada comunidad y que es tan importante, que puede transmitir todas las experiencias entre ellos para formar, ayudar a ustedes para llegar y concretar en este proyecto. Me llama la atención las asociaciones de desarrollo que están plasmadas en este proyecto, como una vez iniciado, bueno, ya iniciaron, cómo darle esa secuencia, ese seguimiento para que no desmayen, para poder seguir creando estas actividades tan importantes en los distritos. Y me gusta mucho que Ciudad Quesada no todo se centralice acá, sino que sea en los distritos, en todos los distritos, porque casi siempre cuando hay actividades así, de esa importancia, culturales,
bueno, etcétera, de música y todo lo que hemos visto nosotros en estos años, se centraliza en Ciudad Quesada. Bueno, a diferencia de los festivales navideños que se hacen también en algunos o en todos los distritos, pero sí me llama la atención en este proyecto cómo van a hacer ustedes o las organizaciones sociales, me imagino que lideran las asociaciones de desarrollo, desde ahí empieza todo. ¿Cómo van a hacer para poder darle seguimiento y que pueda concretarse y tener éxito este proyecto? Y de mi parte también felicitarlos, es un gran logro en nuestro cantón, y bueno, darle las gracias también a todo el equipo que estuvieron presentes, no solamente Gabriela y Juan Carlos, sino a todo el equipo que se ve ahí trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. En el uso de la palabra, la vicealcaldesa doña Pilar Porras. Buenas tardes, honorable Consejo Municipal, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan. Yo también quiero unirme a la felicitación al Departamento de Cultura. Tener una política es tener una guía de trabajo. Esta es la tercera política que se genera en esta municipalidad y sé el gran esfuerzo que hay que hacer para poder tener, la verdad, sobre todo que toda política debe salir de la base, de la comunidad. Este cantón indudablemente es un semillero, aquí hay artistas por doquier. Hoy yo tuve la oportunidad de estar en el Festival de las Artes en la Escuela de Santa Rosa de Pocosol y es impresionante ver la cantidad de artistas que hay ahí, chiquitos desde transición. Abrió un chiquito de 5 años el festival con una soltura, con una proyección. No solo baile, canto, hubo cuento, o sea, hay mucha capacidad. Yo creo que a veces gastamos un montón de recursos trayendo artistas de otros lados, que no digo que no sea importante, pero yo creo que hay que empezar por casa, hay que empezar a darle oportunidad. Así que, y para contestarle un poquito a doña Raquel, que no me lo preguntó a mí, pero una de las formas de ayudar es precisamente con más presupuesto, porque sin recursos en la parte social, en la parte cultural, cuesta mucho trabajar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En el uso de la palabra, el señor Juan Carlos y doña Gabriela Fernández para que se puedan referir a las consultas realizadas. Bueno, voy a empezar yo y ahorita le damos la palabra a don Juan Carlos. Bueno, darles las gracias primero que todo a todos y todas por esas palabras tan bonitas, porque sí ha sido un trabajo largo, como les contábamos al inicio. Entre las consultas que nos hacían por ahí, bueno, hay que recalcar que a nivel país no todas las munis tienen departamento de cultura, ¿verdad? Eso todavía es una carencia. Nosotros somos parte de la red de cultura intermunicipal, que es como la unión de los diferentes departamentos de cultura de algunas municipalidades, y no son más de 45. O sea, prácticamente la mitad de las municipalidades todavía no tienen departamento de cultura, empezando por ahí, ¿verdad? Y políticas de cultura, por lo menos entre lo que nosotros anduvimos buscando, yo creo que no pasan de 25, ¿verdad, Juan Carlos? Es poco. Y bueno, en esa investigación que hicimos, nos topamos, por ejemplo, con el caso de Grecia, que Grecia hizo su política de cultura hace años, pero les sucedió pues en la inexperiencia y las pocas políticas que existían en su momento, que no le hicieron plan de acción. Entonces, lindísima la política de cultura, y no tenían cómo medirla, no tenían cómo cumplir esos objetivos y demás. Entonces, eso es parte de lo que nosotros le pedimos a don Juan Carlos, que aparte de la política nos hiciera un plan de acción para nosotros aterrizar esos objetivos y poder, como les decíamos al principio, irlos llevando al PAO, irlos cumpliendo, y que cuando hagamos mediciones podamos decir llevamos tanto porcentaje de avance ya en este objetivo, ¿verdad? Entonces fue como parte de lo que vimos en todo este proceso. Don Sergio nos comentaba lo del museo. Bueno, una de las grandes solicitudes de las comunidades que participaron es el tema de infraestructura, ¿verdad? Tenemos una gran carencia de infraestructura apta para la expresión de arte y cultura. El tema del museo entra como parte de infraestructura, mas no se menciona específicamente porque, bueno, recordemos que las comunidades fueron las que hicieron las propuestas, entonces ellos mencionaron infraestructura en general. No quiere decir que no se vaya a poder hacer
a futuro un museo, ¿verdad? Que es, sí, concuerdo con usted, es un tema importantísimo, es un proyecto muy grande, de mucha investigación y requiere también muchos recursos, pero es muy importante. Actualmente creo que en nuestro cantón solo el Museo La Casa del Boyero, ¿verdad?, está en Venecia. Entonces, sí está dentro de la infraestructura que se puede considerar a futuro, porque no existe y hay un montón de riqueza que podría estar ahí en un museo en nuestro cantón. Entonces, por supuesto que aquí lo dejamos anotadito, porque en 10 años se podría intentar plantear un proyecto de esa magnitud, ¿verdad? Es importante que, bueno, la idea también de esta política es que no solo pensemos en mamá municipalidad, tiene que dar todo lo que tiene que ver con cultura, ¿no? Como decía una de las muchachas en el video, esto es una red, y aquí en parte de lo que nosotros planteamos para el plan de acción es que vamos a empezar a buscar alianzas con las asociaciones de desarrollo, con los grupos culturales que ya existen, con el sector privado que en muchos distritos apoya muchísimo, y es que el que ayuda, por ejemplo, ahora decía don José de Pocosol, que ellos desarrollan muchos festivales y a veces el mismo comercio apoya. Bueno, hay que aprovechar esas iniciativas también. Dentro del plan también incluimos las alianzas con, por ejemplo, embajadas, con proyectos del Ministerio de Cultura que no se están aprovechando tanto todavía en el cantón, a veces por desconocimiento, y también a veces son un poquito engorrosos, pero hay que trabajarlos, esas alianzas estratégicas, sobre todo cuando se trata de proyectos tan grandes, ¿verdad? Mencionaron varios el tema de la descentralización, fue un tema que se habló en todos los distritos prácticamente, el sacar un poco las actividades de Ciudad Quesada, que normalmente se han hecho aquí más que todo por un tema de la cantidad de población, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no se puedan llevar a los demás distritos. Entonces es un tema que está muy fuerte ahí en el plan de acción, y que se va a facilitar porque, bueno, nosotros ya actualmente contamos con un reglamento de donaciones. Entonces las asociaciones de desarrollo, juntas de educación y demás organizaciones pueden presentar proyectos. Ya está regulado, ya tienen que presentarse una serie de requisitos, y de hecho hemos estado recibiendo un montón. Eso nos va a ayudar a sacar un poco más, a que las comunidades presenten los proyectos, se organicen, y nosotros poder apoyar esos proyectos en las comunidades con una base legal, bueno, un reglamento ya estipulado, ¿verdad? Vamos a ir entre las consultas también, que tengo varias anotaciones por acá. Nos pareció muy interesante, ahora que hablan también de la organización comunal, por al menos 6 distritos, me parece, Juan Carlos, dentro de los talleres de la política empezaron a hablar de la necesidad de crear comités de cultura distritales, porque es precisamente para agarrar como todas esas iniciativas dentro del mismo distrito, unirlas y entonces trabajarla más fácilmente con nosotros, porque hay un montón de organizaciones. Este año que hicimos en Venecia, no me acuerdo quién fue el que mencionó a Cortés Amarillo, fuiste vos. Ahora hicimos en Venecia las tradiciones sancarleñas, las sacamos de Ciudad Quesada, y fue una locura ese fin de semana, casi morimos, sí, pero fue una locura de organización, la cantidad de gente que participó, que se unió, es impresionante. Entonces esos comités de cultura, que ya existe el de Venecia, por cierto, fueron una propuesta también de las comunidades que nosotros vamos a propiciar. Bueno, ahí está Manuel Salas también, que hay un dúo en la organización. Nosotros vamos a ayudar también a orientar estas agrupaciones, está ahí dentro de nuestro plan de acción ese acompañamiento, porque como les digo, no todo lo va a hacer la MUNI, vamos a hacerlo en conjunto, nosotros vamos a acompañar también y vamos a llevar, pero las comunidades también tienen que envalentonarse, digámoslo así, para animarse a generar también proyectos de bienestar para sus distritos, pero así lo tenemos todo eso en cuenta ahí en el plan. En efecto, Melvin, no se ha aprovechado el tema de la cultura naranjas, que le llaman, ¿verdad?
es toda la cultura que está ligada, toda la economía que está ligada al sector cultura, es la economía naranja, y aquí no le hemos sacado el jugo, como dicen. Entonces es un tema súper importante. Ya se inició un trabajo en el sector de Fortuna, pero también con el ICT, para actualizar el inventario cultural que ahora mencionaba Juan Carlos, y empezar a aprovechar esos artistas locales, a potenciarlos y que ellos se vean beneficiados también, y no solo, como decía en el video, como el acto cultural de una actividad que me llevo un grupo y le ofrezco el refrigerio y el transporte y ya, muchas gracias, ¿verdad? No se le da el valor a la cultura realmente, y todos los artistas necesitan trabajar y necesitan generar también. Entonces es un tema importantísimo también. Me parece que además de doña Luisa, alguien más mencionó sobre el departamento. Bueno, la política como tal, de hecho, menciona la necesidad de crear la unidad de cultura, porque no existimos, de hecho. Nosotros estamos dentro del Departamento de Relaciones Públicas, ¿verdad? Y ahí, bueno, aquí están los compañeros, allá está don Esteban, que es la jefatura, Sofía, Luis Diego, pero Esteban y Sofía son de comunicación y nos meten el hombro, pero ellos también tienen sus tareas de comunicación. De cultura específicamente somos Luis Diego y yo, y somos así como desde más de 10 años, yo creo, ¿verdad? Nos hemos multiplicado gracias al Señor, y viendo otros casos de municipalidades, realmente el trabajo que hacemos en otras municipalidades lo hacen 4 o 6 personas, pero aquí en el cantón tenemos ese beneficio, tenemos muchos artistas, tenemos mucha gente colaboradora, entonces yo creo que eso nos ha beneficiado muchísimo. Si nosotros ejecutamos el plan de acción como lo estamos planeando, valga la redundancia, con ese apoyo de agrupaciones, con esas alianzas estratégicas, con los consejos de distritos, con los convenios que ya se están firmando con asociaciones de desarrollo, nosotros podemos empezar a encaminar la mayoría de los ejes que están ahí. Habrá otros que por supuesto vamos a necesitar del apoyo de ustedes, sobre todo en el tema presupuestario, ya lo decía doña Pilar también, pero sí es una gran necesidad la creación de la unidad de cultura. Y bueno, obviamente irla enriqueciendo poco a poco. Estamos hablando de una política que va a ser a 10 años y que probablemente no todo va a suceder ya en el 2025. Vamos a empezar a trabajar poco a poco, pero sí es algo en lo que se tiene que ir pensando. Sí lo estamos planeando de momento con el personal que tenemos, pero por supuesto que sería súper importante enriquecerlo aún más. De todas maneras, hay temas que también vamos a trabajar con la Oficina de Desarrollo Social, porque estamos hablando de que la oficina ya tiene la política de adulto mayor y ya tiene la de niñez también, ¿verdad? La de igualdad y equidad de género. Entonces hay muchos temas que vamos a probablemente tener que trabajar en conjunto, igual con enlace comunal, el tema de infraestructura, porque nosotros no trabajamos infraestructura, nosotros trabajamos insumos educativos y culturales, pero ellos sí. Entonces ahí vamos a trabajar ese tema de infraestructura también. Entonces vamos a tener que hacer una sinergia también con otros departamentos. A ver qué se me queda por acá. Bueno, lo de la asistencia en los distritos fue lindísimo. De hecho, el distrito que tuvo más asistencia fue Monterrey y Copevega. Los dos estuvieron. Fuimos para Copevega y aquel salón estaba a reventar. Y Monterrey también, a pesar de que llovió un montón. Pero estuvo una asistencia lindísima, entonces eso por supuesto que le da muchísima riqueza a la política. Nosotros, bueno, además del departamento, recuerden que bueno, ahora somos la cabeza del CCCI en la parte de cultura, entonces ahí también podemos buscar alianzas con las diferentes instituciones que conforman el CCCI, que son las principales instituciones acá en el cantón. Y bueno, y por supuesto que también vamos a estar trabajando con la Comisión de Cultura. De hecho, antes estaba hablando con Amalia, creo que el lunes ya nos tenemos que reunir, que hay muchos temas por ahí. Entonces, pues todo el trabajo va a ir sumando cada organización, cada agrupación, porque esto no es una política de relaciones públicas o del departamento de nosotros, es una política municipal. La municipalidad tiene que buscar, por supuesto,
a través del Departamento de Relaciones Públicas, alcanzar esos objetivos, pero es municipal, es un tema de todos y todas, ¿verdad? Vamos a ver qué se me queda por aquí. Creo que por ahí, no sé si se me quedó alguna consulta sin contestar, pero voy a darle, ya no va a hablar, no. Voy a darle la palabra a don Juan Carlos. Bueno, solo para reafirmar y que ustedes tengan la claridad de que la política técnicamente cumple con la normativa establecida en el país en materia de formulación de políticas, con las orientaciones que se han dado, con la estrategia de gestión para resultados en el desarrollo, es decir, tengan ustedes la certeza de que la política cumple técnica y normativamente con lo que se estipula en el país, así que digamos por ese lado para que tengan esa seguridad. Y a mí me ha encantado ver cómo ustedes han abrazado este instrumento, porque en realidad creo, y lo digo por el equipo de trabajo que hubo en este proceso, se tocó en muchos casos el alma de la cultura del cantón, ¿verdad? Y recuperamos experiencias, no todo lo pudimos escribir, fue una cantidad de información increíblemente grande, pero sí encontramos, digamos, experiencias, anécdotas que hacen de San Carlos un cantón particularmente rico en materia, bueno, en muchas materias, pero en materia de cultura, así que no tengo más que aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los regidores que deseen hacer uso de la réplica, o el síndico de Pocosol, si desea hacer uso de la réplica, puede solicitarlo en este momento. Únicamente tengo la solicitud de réplica de la regidora doña Luisa Chacón y el síndico don José Luis, bueno, ya está. En el uso de la palabra, la regidora doña Luisa Chacón. Bueno, además de haber contestado mi pregunta, que me encanta, ¿verdad?, que estén involucrando a gente en los distritos y esa creación de esa asociación de cultura en cada distrito o comunidad, me parece genial. Está muy, muy bien pensada. Lo que quisiera es más bien motivar de verdad que a los regidores, esto sí requiere recursos. Pero si queremos brindarle oportunidad a los jóvenes de irse alejando de las malas juntas, de una mente ociosa que solo tonteras piensa, tenemos que facilitarle a los muchachos en qué entretenerse. Esto es invertir en seguridad también. Entonces, o sea, tanto como preservar el agua, como lo estuvimos hablando el viernes pasado, esto es indispensable. Esto es una inversión que vamos a recoger en el futuro y vale la pena. Muchísimas gracias. En el uso de la palabra, el regidor Esteban Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Yo quisiera nada más, me queda un par de dudas o consultas. ¿Cuál es el presupuesto actual? No del Departamento de Cultura, sino que tiene designado el departamento al que ustedes pertenecen. Y ¿cuál es la visión de presupuesto que se requiere para realmente tener un departamento de cultura como se merece el Cantón de San Carlos, para ver en qué es lo que vamos a tener que trabajar para buscar esos fondos? Muchísimas gracias. En el uso de la palabra, el síndico del distrito de Pocosol, don José Luis Mora. Agradecerle nuevamente a la señora presidenta. Y la idea es ponernos nada más a disposición todo el grupo de apoyo que hay en Pocosol, de parte de las asociaciones de la Unión Zonal, las 14 asociaciones que están dispuestas a colaborar, el Consejo de Distrito, y cuenten con nuestro apoyo para lo que ocupen. De verdad es una urgencia en cada distrito, y en Pocosol pues obviamente que estamos disponibles para ayudarles en lo que podamos. Muchísimas gracias. En el uso de la palabra, el señor Juan Carlos y doña Gabriela, para que puedan consultar las preguntas que se hicieron en la réplica y también para que hagan un cierre ya de la presentación. Gracias. Bueno, sí, en efecto, como decía doña Luisa, este es un tema, esta inversión definitivamente tiene
un impacto mucho más allá de apoyar los grupos culturales y que se mantengan y demás. Es un tema de crecimiento integral de las personas. Entonces es importantísima la inversión que se vaya a hacer. A don Esteban, justo hace unos días estábamos pidiendo algunos datos sobre la inversión en cultura. Nosotros acá manejamos el programa 2.9, que es educativos, culturales y deportivos, están mezclados, pero por lo menos para este 2024, solo en el presupuesto ordinario representa un 1.82% del presupuesto municipal, solo en el ordinario. Por supuesto, vienen tal vez un par de extraordinarios en el año, sube un poquito, tal vez a un 2%. Actualmente en la RECIM, que les contaba que es la Red de Cultura Intermunicipal, se está presentando un proyecto de ley a la Asamblea para que todas las municipalidades estén obligadas a tener su departamento de cultura con un mínimo de un 3% del presupuesto municipal, mínimo, ¿verdad? Si se requiere más, pues es importante. Obviamente es solo un proyecto en este momento, pero es en análisis de las diferentes unidades de cultura que estamos en esa red, es aproximadamente lo mínimo con lo que debería contar una municipalidad de presupuesto para trabajar el tema de cultura. Y bueno, a don José, muchas gracias. En efecto, la Unión Zonal es una de las organizaciones con las que más trabajamos en Pocosol, ya tenemos convenio firmado, entonces estamos apoyando algunas actividades por ahí, sé que trabajan de una manera súper ordenada, entonces pues también a incentivar a otras organizaciones, asociaciones a que nos contacten, que nos busquen, y en la medida de lo posible pues nosotros incluso desde este año ya vamos a estar empezando a trabajar algunas cositas, y por supuesto el próximo aún más cuando ya empecemos a trabajar el tema de la política. Muchísimas gracias. Para continuar con el punto aprobación de la política pública de cultura, voy a leer el oficio MSC-AM-1166-2024. Señores Consejo Municipalidad de San Carlos, asunto: solicitud de aprobación de la política cultural municipal del Cantón de San Carlos. Estimados señores, se remite para su análisis y aprobación el oficio MSCAM-RP-0061-2024, emitido por el señor Esteban Oconitrillo Pérez, coordinador ahí del Departamento de Relaciones Públicas, donde traslada la política cultural municipal del Cantón de San Carlos. El documento no trae dispensa de trámite. Le pregunto a la señora vicealcaldesa si desea solicitar la dispensa de trámite de manera verbal. Sí, señora, se solicita verbalmente la dispensa de trámite. Muchas gracias. Los regidores que estén de acuerdo con aprobar la dispensa de trámite, sírvanse en levantar su mano. Con 9 regidores a favor, aprobado la dispensa de trámite. Los regidores que estén de acuerdo en aprobar la política cultural municipal del Cantón de San Carlos, sírvanse en levantar su mano. En firme, aprobado en firme y de manera unánime. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las 18:38 del día viernes 21 de junio del año 2024. Que tengan una linda noche y muchísimas gracias.